Efesios capítulo 2, versículo 1 al 4. Leámoslo todos a una sola voz, ¿cómo dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Soberano Dios, en esta tarde te agradecemos, Señor, por este honor que nos das de sentarnos a escuchar tu palabra. Y queremos decirte, Señor, que estamos dispuestos a escucharte, estamos dispuestos a oír tu voz, estamos dispuestos en esta mañana a escuchar tu palabra, Señor, y sobre todo a ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Queremos hoy recordar tus misericordias, queremos hoy recordar las cosas beneficiosas que tú has hecho para nosotros, Señor. Las bendiciones que tú nos has dado, Señor. No nos queremos olvidar, Señor, de dónde nos has sacado, de dónde nos trajiste, Señor Jesucristo. Y queremos mirar hacia adelante, Señor, confiados de que tú seguirás obrando, de que tú seguirás rompiendo cadenas, Señor, de que tú seguirás obrando en nuestras familias, en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos hables una vez más, Señor, que hables a nuestras vidas de manera especial en este día. En el nombre de Jesús, aleluya. Estén cómodos, hermanos. Estén cómodos. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Bueno, este es un pasaje de la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo escribió. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en Éfeso. Escribió a la iglesia en Éfeso. Y les dice esas palabras. La iglesia en Éfeso era una iglesia que era conformada por gentiles, gente que no era judía. Y estaban rodeados, esa ciudad estaba rodeada de mundanalidad, estaba rodeada de pecado, era una ciudad muy movida y se me hace muy parecido al mundo en el que vivimos hoy. Era una iglesia situada, ubicada en un contexto mundano, había mucha mundanalidad a su alrededor, oscuro, y se estaban convirtiendo en ese contexto de mundanalidad, en ese contexto de pecado que había alrededor de esa iglesia. Pues estaban convirtiendo hermanos, estaban llegando nuevos hermanos a la iglesia, estaba predicando y estaban llegando nuevos hermanos a la iglesia de Éfeso, y estaban llegando pues con prácticas, traían de su vida anterior, traían prácticas inmorales, traían situaciones, costumbres que traían de adorar ídolos, de prácticas inmorales, personas que habían llegado a la iglesia con prácticas pecaminosas, habían llegado a la iglesia. Y durante muchos años habían vivido en esa realidad, en ese contexto, y ahora se habían convertido al Señor. Ahora habían creído en la palabra, ahora habían creído en el Evangelio, y ahora el Señor les había transformado su vida. Y el apóstol Pablo en esta carta, él los está animando a que no se olviden, les está animando a que recuerden, les está animando, les está diciendo que deben permanecer unidos. Y realmente este es uno de los temas de esta carta. Esta carta tiene como uno de los temas principales, es el permanecer unidos en amor por la verdad. Es el permanecer unidos por el Evangelio, por la palabra de Dios, el permanecer unidos como iglesia. Y el apóstol Pablo les escribe en contra de la idolatría, les escribe en contra de las cosas pecaminosas. Y vean que de hecho en esa iglesia habían personas que ganaban dinero haciendo ídolos. En esa iglesia habían llegado personas que en su vida anterior se ganaban la vida haciendo ídolos con sus manos de barro, de lo que fuera, de madera, y habían llegado a la iglesia con esas prácticas. Y el apóstol Pablo les dice en esa carta que no se involucren en esas cosas, que no caigan en esas cosas, incluso si les daña o si les afecta su economía, que no deben practicar ese tipo de cosas. Y el apóstol Pablo les escribe acerca de todo eso y les recuerda quiénes eran antes y quiénes son ahora. El apóstol Pablo les tiene que recordar quiénes eran en su vida pasada y quiénes son ahora,
porque de alguna manera quería como sacudirlos, quería como moverlos a recordar quiénes eran en su vida anterior y quiénes eran ahora. Y por eso les dice ahí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, les estaba recordando, ustedes estaban muertos, ustedes estaban perdidos, ustedes estaban muertos en pecado, pero les dice, ustedes estaban, es decir, en la vida anterior estaban muertos, era tiempo pasado. Así que les está hablando a personas que ahora han creído en el Evangelio, a personas que ahora son salvas, a personas que ahora han nacido de nuevo, que se han arrepentido, que se han apartado de su pecado, que han creído en la palabra de Dios y que han nacido de nuevo. Y Pablo solo les dice, necesito recordarles quiénes eran ustedes antes. ¿Dónde estaban ustedes antes? Estaban muertos en delitos y pecados. Y vea que no está hablando con personas que están muertas, sino con personas que estuvieron muertas en delitos y pecados. Está hablando con personas que estaban muertas y solo les está recordando de dónde vinieron, de dónde los sacó el Señor, hermano. Y debo decirles, hermanos, que hay un peligro inminente que es olvidar de dónde nos sacó el Señor, que es olvidar de dónde nos trajo, de dónde venimos, de dónde nos trajo el Señor. Así que de vez en cuando, hermano, de vez en cuando es necesario mirar atrás y recordar de dónde nos sacó el Señor, mirar el retrovisor y recordar de dónde nos trajo el Señor, para no instalarnos en el conformismo, para no instalarnos en la comodidad, para de pronto no empezar a creernos algo que no somos, para de pronto no llenarnos de orgullo y creer que estamos acá por fuerzas propias o que estamos acá porque somos muy inteligentes, porque somos más inteligentes que los demás, sino que el Señor es el que nos ha sacado. Y es necesario mirar hacia atrás y saber y entender que no lo hicimos por nuestra cuenta, hermano, que estamos acá por la gracia de Dios, estamos acá porque el Señor nos encontró cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor nos sacó y nos trajo de allá cuando estábamos perdidos, hermano, cuando nuestra vida no tenía valor, cuando nuestro matrimonio no tenía valor, cuando nuestra vida no tenía sentido, hermano, y allá nos sacó el Señor. Y Pablo les dice en esta carta, está recordando además, él no se pone en una posición de decir, vea, yo soy perfecto. Él les dice, yo también estaba perdido antes. Yo también estaba muerto antes. Y de hecho, en Hechos, capítulo 22, Hechos 22, si quiere, ábralo ahí en su Biblia. Hechos 22. Hechos 22, versículo 4 y 5. Dice, ese escribe el apóstol Pablo, y él habla de sí mismo, habla en primera persona, ahí dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí es, yo era un perseguidor de la iglesia, yo era un perseguidor de los creyentes, yo perseguía a los que amaban a Dios, a los que creían en el evangelio de Dios, y yo era antes. Él no esconde quién era antes, él dice, yo estaba perdido antes. Él dice, yo no quiero olvidar, y además, si lo escribe ahí, es porque de alguna manera él dice, yo no quiero olvidarme de dónde me sacó el Señor. Yo no quiero olvidarme de dónde me rescató el Señor y por eso lo voy a escribir, por eso lo voy a decir, por eso lo voy a dejar registrado en la Biblia. Pablo dice, yo era la clase de persona que mataba a los cristianos. Yo era la clase de persona que perseguía a los cristianos, que los metía en la cárcel por el simple hecho de ser cristianos. Y yo no me quiero olvidar, dice él, yo no me quiero olvidar de quién era antes, yo no me quiero olvidar de dónde estaba antes. Y por eso Pablo en esta carta a los Efesios les dice, solo recuerden que algunos de ustedes fueron de esta manera. Necesito que ustedes recuerden quiénes eran antes. ¿Quiénes eran antes de que conocieran al Señor? Estaban muertos en delitos y pecados. Su vida no tenía valor. Hermano, no nos podemos creer mucho ahí sentados de pronto con los beneficios que tenemos hoy de tener un lugar de predicación, hermano, porque nuestra vida antes estaba perdida. Yo era un tramposo, yo era un codicioso, yo era un borracho, yo era el que adoraba la idolatría, pero gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios que un día se cruzó en nuestro camino y hoy estamos acá, hermano, agradeciéndole al Señor porque un día Él visitó nuestra familia, Él visitó nuestro hogar, hermano. Pero Dios llegó, estábamos muertos, pero Dios llegó.
Él dijo, la palabra de Dios dice que estábamos muertos, que estábamos perdidos. Dice, en los cuales, versículo 2 de Efesios 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora en los hijos de desobediencia. Y habla de la corriente del mundo. Habla de la corriente del mundo y además dice algo más acerca de la corriente del mundo, porque la palabra de Dios nos dice quién tiene el control de la corriente de este mundo. Nos dice quién está dirigiendo la corriente de este mundo. Es el príncipe de la potestad del aire. Es el enemigo, es el diablo. ¿Quién está ordenando y dirigiendo los pasos y la corriente de este mundo? El diablo. El diablo. Y la gente suele decir, hermano, es que yo soy el dueño de mi vida. Yo no tengo que ir allá porque yo puedo vivir a mi manera, yo puedo seguir mi vida sin tener que ir allá. Yo tomo mis propias decisiones. A mí nadie me tiene que venir a decir cómo vivir, qué debo cambiar de mi vida, qué debo cambiar de mi manera de hablar, qué debo cambiar de mi conducta. A mí nadie me tiene que venir a decir cómo está mi vida, si está bien o mal. A mí no me vengan a decir cómo vivir. Y la gente cree que toma sus propias decisiones. La gente cree que está siendo independiente o que está siendo libre, pero hay una mala noticia que nos dice la palabra de Dios. No está siguiendo su propia corriente, sino que está siguiendo la corriente del mundo que es controlada y dirigida por el príncipe de la potestad del aire. Es él el que tiene el control de la corriente de este mundo. Hermano, quien no está en Cristo, quien no está creyendo la palabra de Dios, quien no está siguiendo la palabra de Dios, quien no está obedeciendo la palabra de Dios, está siguiendo la corriente del príncipe de la potestad del aire. Y la palabra de Dios de hecho nos muestra que solo hay dos caminos, está el camino del enemigo y está el camino de Dios. Está el camino que las personas llaman mi propio camino, pero que es el camino que lleva a la muerte, pero que es el camino que está dirigido por el príncipe de la potestad del aire. Dice la palabra de Dios en Proverbios 14:12, ábralo en su Biblia. Proverbios 14:12. Alguien que me ayude a leerlo. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Gracias, hermana. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que el hombre puede decir, es que yo estoy bien así, yo creo que estoy bien, mi familia está bien así, es que yo pienso de esta manera, es que yo tomo mis propias decisiones, es que yo vivo a mi manera, pero su fin es camino de muerte. Su fin, así que no existe eso que llaman yo creo en Dios a mi manera, eso no existe. No existe tal cosa como yo vivo a mi manera. Es el camino, está el camino de Dios que conduce a la vida eterna y está el camino al infierno y uno que lleva a la justicia y otro que lleva a la condenación. No hay más opción en esto. Y eso es lo que le está diciendo Pablo en esta carta a los Efesios. Eso es lo que les está diciendo. Está diciendo, éramos un desastre. Nuestra vida era un caos. Éramos hijos de ira. Él está diciendo que estábamos muertos, que estábamos perdidos en nuestras mentes, hermano. Nuestras mentes eran un desastre. Nuestra manera de pensar era un desastre. Nuestra manera de creer era un desastre. Estábamos hechos un desastre en nuestros hechos, en nuestra manera de vivir. La manera como nos conducíamos en un matrimonio. La manera como le hablábamos a nuestros hijos. La manera como nos relacionábamos con el resto de nuestra familia. En nuestras palabras estábamos hechos un desastre. Nuestra manera de hablar era un desastre. En nuestros deseos, hermano, estábamos hechos un desastre. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y estamos hablando de que nuestra familia era un desastre, no tenía esperanza, no tenía sentido. Pero luego el versículo 4 de Efesios 2, el versículo 4 dice una palabra, o dice dos palabras que marcan un cambio en la narrativa, marcan un cambio en la historia. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero Dios, cuando entra ese pero Dios, hermano, es porque algo va a cambiar, algo va a suceder.
no nos dejó rotos, Él nos rescató, Él nos resucitó, Él nos dio vida, Él nos hizo sentarnos en lugares celestiales, dice la palabra de Dios. Hermano, tenemos una perspectiva diferente de la vida ahora únicamente porque Cristo vino a nuestra vida, únicamente porque Dios entró a nuestra vida. Tenemos una manera diferente de vivir, de pensar, de hablar, de relacionarnos, hermano, porque Cristo se cruzó de nuestro camino. Estábamos destrozados, hermano, estábamos hechos pedazos, nuestro matrimonio estaba hecho pedazos, nuestras vidas estaban hechos pedazos, pero Dios que es rico en misericordia. Pero Dios que es rico en misericordia. Y por eso leímos al principio el Salmo 124, que dice, en otras palabras, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor. Y lo dice David, que era un guerrero que sabía defenderse por sí mismo. Era un guerrero, un soldado que tenía formas de defenderse. Pero él dice, seamos realistas, no fue mi fuerza, no fue mi manera de usar la espada, no fue mi sabiduría, no fue mi inteligencia, no fue mi grandeza. Seamos realistas, si no hubiera sido por el Señor, hermano, estaríamos perdidos. Por eso el Salmo 124 dice, en esta versión, dice, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo repita ahora Israel, bendito sea el Señor que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Como las aves hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió, vea, esa cosa tan hermosa. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Hermano, tal vez haya gente que de pronto nos mire raro cuando de pronto venimos a este lugar. Tal vez haya gente que nos mire extraños cuando levantamos nuestras manos, cuando adoramos al Señor, cuando cantamos, cuando movemos la pandereta, las palmas, hermano. Tal vez haya gente que se le haga extraño, hermano, pero es que somos libres, hermano. Y cuando una ave sale de su jaula, sale de su trampa, no se queda mirando la trampa. Aleluya, no se queda mirando el lazo. Dice la palabra de Dios que el lazo se rompió. Aleluya, que el lazo se rompió, la trampa se rompió, hermano, y somos libres, hermano. Y cómo no conmovernos, cómo no conmocionarnos, cómo no cantar, cómo no derramar lágrimas, cómo no alabar al Señor cuando Él nos ha dado la libertad, aleluya. Cuando Él nos ha dado la libertad en el pensamiento, en nuestra mente, en nuestro matrimonio, en nuestra manera de vivir, aleluya. Pero Dios, vea que esa expresión, pero Dios, aparece muchas veces en la Biblia. Y a veces aparece como el más Dios muestra su amor, más Dios, y siempre ese pero Dios o ese más Dios, siempre cambia el rumbo de lo que se está diciendo, cambia el rumbo de lo que se viene contando en ese pasaje de la palabra de Dios. Estaba en esa situación, pero Dios intervino. Mi vida estaba así, pero Dios la cambió. Mi matrimonio estaba así, pero Dios lo transformó. Yo estaba postrado en una cama, pero Dios me levantó, Dios me sanó. Estaba muerto, estaba destinado a seguir los pasos de mi padre, pero Dios entró un día a mi vida y cambió mi destino. Pero Dios, siempre hay un pero Dios que cambia la narrativa. Y hay una historia de la palabra de Dios, quiero que la leamos ahí, bueno, está en Hechos 7:9. En Hechos 7:9. Hechos capítulo 7, versículo 9, es la historia, bueno, nos narra ahí o nos resume la historia de José y conocemos algunos aspectos de su vida. José tiene 11 hermanos, que son realmente malos, son realmente unas joyitas. Hechos 7:9. Sí. Pero, los hermanos de José cogen a José, lo arrojan a una cisterna, a un pozo, y luego lo venden, a su propio hermano. Y después José fue arrojado en una prisión, después fue preso. Y Hechos 7:9 registra que sus hermanos fueron movidos por la envidia. Y dice el versículo 9, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Le quisieron hacer daño, pero Dios estaba con él.
Le quisieron dañar su vida, le quisieron dañar su familia, le quisieron dañar su propósito, pero Dios estaba con él, pero Dios estaba con él. Incluso cuando todos estaban en su contra, hermano, Dios está con nosotros, hermano. Dios está con cada uno de nosotros, hermano. Y vea lo que dice Génesis 50, 18 al 20, leámoslo ahí, Génesis 50, 18 al 20. Dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, acaso estoy yo en lugar de Dios? Y vea lo que dice José acerca de eso que le sucedió. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes pensaron mal contra mí, les dice. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios usó eso a mi favor, aleluya. Hermano, el enemigo quiere nuestra destrucción. El enemigo quiere que su hogar ande mal, el enemigo quiere que su hogar se destruya. Él daría lo que fuera porque en esta mañana usted estuviera por allá en otro lugar. Él daría lo que fuera porque usted en esta mañana estuviera por allá en Guayabado, con una botella en la mano, con un cigarrillo. Él daría lo que fuera porque en este día usted estuviera por allá esclavo de los vicios, que no estuviera en este lugar. Él daría lo que fuera por su destrucción, porque Él quiere nuestra destrucción. Él quiere dañar nuestros hogares, hermano. Pero Dios que es rico en misericordia, pero Dios que es bueno, pero Dios que un día se cruzó en nuestro camino, hermano, estamos acá por la gracia de Dios, porque Dios nos ama con amor eterno, aleluya. Vea que David también, antes de que fuera David coronado rey, antes de que estuviera allá en ese trono, él fue perseguido por Saúl. Él fue perseguido por Saúl y está Saúl intentando ubicarlo de alguna manera, está persiguiéndolo, tiene todos los radares activados para perseguirlo, para encontrarlo, porque lo persigue nada más y nada menos que el rey, que tiene todo el poder, que tiene todos los recursos, que tiene toda la plata para pagar investigadores, para perseguirlo, todos los recursos los tiene él a su alcance, para todos los soldados que quiera, todas las armas, para cazar a David, para perseguirlo y cazarlo. Y David está en el desierto, está escondido en las montañas, y la Biblia dice que Saúl lo buscaba todos los días lo perseguía, todos los días lo estaba cazando, y todos los días venía él con todas las fuerzas que tenía a perseguirlo y a cazar. Y David se ha escondido, y la palabra de Dios dice, y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Hermano, solo vine a decirle, hermano, que si usted está en una situación en esta mañana, si usted ha tenido un problema en su vida en esta mañana, si usted tiene un problema en su matrimonio en esta mañana, en su hogar, aleluya, hay un Dios que puede obrar. Hay un Dios que no te va a entregar. Hay un Dios que tiene todo bajo control, aleluya. Hay un Dios que te quiere ayudar en este día, aleluya. Vea lo que dice el Salmo 64. Dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Y el versículo 7 y 8 dice, pero Dios los herirá con saeta. Pero Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Hermano, pero Dios, hermano, Dios tiene todos sus recursos, están a nuestro favor. Todo su poder está a nuestro favor. Toda su gloria, todo su poder, toda su fuerza, hermano, está aquí para ayudarnos, está aquí para ayudarle a pelear la batalla, hermano. Usted no tiene que luchar con nada. Usted no tiene que estar peleando con nada en su vida. Usted simplemente debe refugiarse en la presencia de Dios, aleluya. Porque siempre hay un pero Dios que quiere ayudarlo. Siempre hay un Dios que quiere extender su mano para ayudarlo y para ayudarlo a levantar, aleluya. Hermano, estoy diciendo, hermano, en esta mañana, que no importa la circunstancia que usted esté pasando. No importa el problema que usted esté pasando. No importa la duda que usted tiene en su vida. No importa ese problema que le está quitando la tranquilidad, hermano. No importa esa amargura que de pronto usted trae desde hace muchos años.
No importa qué tan enredado está su vida, hermano, porque el enemigo a veces nos mete en unos enredos que no vemos por dónde podemos salir, hermano. Pero no importa lo enredada que esté su vida. No importa lo enredado que esté su matrimonio, su hogar, no importa los problemas que haya, qué tan grande sea su problema, hermano. Aquí hay un Dios que puede resolver cualquier situación. Aquí hay un Dios que quiere intervenir en su vida en esta mañana. Aquí hay un Dios que quiere cruzarse en su camino en esta mañana, aleluya. Hay un pero Dios en esta mañana para alguien. Ah, sí, yo estaba muerto, yo estaba destruido, mi vida estaba amarrada, enredada, pero Dios me dio libertad. Pero Dios me ayudó, pero Dios intervino un domingo por la mañana, pero Dios me dio la solución un domingo por la mañana, aleluya. Dios quiere intervenir en su vida en este día, aleluya. Pero Dios, he entrado a este culto sin fuerza, sin ganas, sin anhelos, he entrado sin soluciones, he entrado lleno de problemas, pero Dios me ha dado la libertad. Pero Dios ha intervenido en mi vida, aleluya. Hermano, no importa si de pronto usted lo ha intentado una y otra vez. No importa si usted, de pronto el Señor ya le ha hablado una y otra vez, el Señor le está hablando una vez más en esta mañana. No importa qué tan grande sea su problema, Dios quiere orar y Dios puede orar en esta mañana. Solo necesita usted decir, Señor, entra en mi vida. Señor, confío en ti una vez más. Confío en tu palabra una vez más, aleluya. Y en el nombre del Señor Jesús vamos a orar en esta mañana. Yo le invito a que esté en pie en esta mañana. Yo no sé si alguien quiere levantar sus manos y decir, Señor, tú conoces, Señor, lo enredado que soy. Tú conoces, Señor, la trampa que me tiene atrapado. Tú conoces la circunstancia, Señor, que no me deja avanzar, que no me deja crecer, que no me deja seguir adelante, que no me deja cantar con libertad, que no me deja levantar mis manos con libertad, Señor. Tú conoces, Señor Jesucristo, la atadura con la que estoy luchando. Tú conoces, Señor, mi lucha aquí en mi corazón. De pronto me ven bien por fuera, de pronto me ven sonriendo, de pronto me ven saludando normal, Señor. Pero tú conoces, Señor, lo que sufro ahí en mi corazón. Tú conoces lo que me quita la tranquilidad, lo que me quita la paz, Señor. Y no me quiero ir de la misma manera, Señor. No me quiero ir sabiendo que tú puedes obrar en esta mañana. No me quiero ir sabiendo que tú tienes el poder para intervenir en este día, aleluya. Sé que algunos empiezan a tener dudas en su mente y de pronto a pensar, no soy capaz, no lo puedo hacer, ya lo he intentado muchas veces, pero en el nombre del Señor Jesús le digo que Dios está aquí en esta mañana para darle libertad, para romper las cadenas en este día, aleluya. En este día hay un pero Dios para alguien en este día. Hay un pero Dios para alguien en esta mañana. Yo no sé si alguien se atreva a levantar sus manos, alguien que se atreva a venir al altar y decir, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi enredo, aquí está mi problema, aquí está la trampa que me tiene atrapado, Señor. Pero yo quiero que tú obres de manera especial en este día. Alguien que levante sus manos, alguien que venga al altar y diga, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Mira el clamor de mi corazón, Señor. Mira, Señor, el desespero. Mira la angustia de mi corazón, Señor. Mira, Señor, cómo está mi vida. Mira cómo está mi hogar. Mira cómo están mis hijos. Mira cómo está con todo lo que me rodea, Señor. Es un desastre. Y no quiero que siga de esa manera, aleluya. Alguien que le diga, Señor, mírame, por favor. Que levante un clamor en esta mañana. Un corazón desesperado que le diga, Señor, necesito un pero Dios en mi vida. Necesito una intervención tuya milagrosa en esta mañana, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Alguien va a salir en esta mañana con la respuesta del Señor. Alguien en esta mañana debe salir con la respuesta de parte del Señor, aleluya. Yo solía ser inconstante, pero Dios me dio libertad. Yo solía estar atado, pero Dios rompió las cadenas. Mi matrimonio estaba a punto de dañarse, a punto de romperse, pero Dios me ayudó, pero Dios me dio libertad, aleluya. Yo estaba hundido en la depresión, estaba hundido en la amargura, en la tristeza, pero Dios me ayudó. Dios me devolvió el gozo de la salvación, aleluya. Yo estaba a punto de caer, aleluya, pero Dios me levantó. Dios extendió su mano y me levantó, aleluya. Señor, mírame en esta mañana, aleluya.
Mírame, Señor, aleluya. Escucha mi voz en esta mañana, Señor. Necesito que intervengas, Señor. Necesito que obres, aleluya. Necesito que me levantes en esta mañana. Hable con el Señor un momento. Hable con el Señor. Dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Estoy desesperado, Señor. No sé qué hacer. No sé qué decisiones tomar. No sé qué elegir en este momento. No sé qué palabra decir en mi hogar, Señor. Ayúdame, Señor. Muéstrame, Señor. Dame la solución en esta mañana, Señor. Tú puedes interrumpir en nuestra historia. Tú puedes irrumpir y cambiar nuestro destino en esta mañana. Aleluya. Soberano Dios, en este día, te damos gracias por tu palabra, Rey. Te doy gracias por tu palabra, Señor Jesucristo. Sé que tú puedes obrar, Señor. Sé que tú puedes sanar en este día. Sé que tú puedes, Señor, darnos la solución en esta mañana. Tú puedes darnos la salida, Señor Jesucristo. Yo creo en tu palabra, Señor. Yo creo que tu palabra es verdadera, Señor. Yo creo que tu palabra es verdadera, Señor. Y me refugio en ella, Señor, en el nombre de Jesús. Me refugio en tu palabra, Señor, para decirte, Señor, que necesito que obres hoy, Señor. Necesito que hoy me des la salida. Necesito que hoy intervengas en mi hogar, Señor. No puedo seguir de esta manera. No puedo continuar, no puedo seguir avanzando de esta manera, Señor. Necesito que hoy obres de manera especial, Señor Jesucristo. Obra, Señor. Te pido por los hogares, Señor, de nuestra iglesia. Te pido por las familias, Señor. Te pido que nos ayudes en esta mañana. Tú conoces las problemáticas, Señor. Tú conoces las situaciones, Señor. Tú conoces los conflictos, Señor, que hay en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor. Tú conoces, Señor Jesucristo, las espinas, Señor. Tú conoces, Señor, eso que nos quita la paz, eso que nos quita la tranquilidad, Señor. Tú conoces, Señor Jesucristo. Yo te ruego en esta mañana que tú seas ayudándonos, ayúdanos, ayuda a tu iglesia, Señor, ayuda a cada familia, ayuda a cada esposo, a cada esposa, Señor. Danos la sabiduría, Señor Jesucristo. Danos el entendimiento para hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Aleluya. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Jesús, lo más grande que a mí hoy me puede pasar es sentirte en mi ser. Para mí no hay con qué comparar. Es el gozo especial